Cuando leo un libro y hay un párrafo que me encanta, que me eriza, no podría explicarte a profundidad, palabra por palabra, letra por letra, lo mucho que me apasiona, pero quisiera. Cuando escucho una canción y hay 3 segundos específicos que me encantan, no podría explicarte a profundidad, frecuencia a frecuencia, nota por nota, qué es lo que me llama, pero quisiera. Y cuando veo una película y hay una escena de esas que me erizan la piel, no podría explicarte lo que desencadena en mí, desde pensamientos hasta emociones, pero quisiera. Porque yo querría explicar cada letra, cada sonido y cada cuadro, pero es imposible. A veces, la completa descripción de la experiencia personal a la hora de apreciar una obra puede que ni siquiera sea decible. Y es de lo que les quiero hablar hoy. Quiero compartirles ideas al respecto de esto que obtuve gracias a este libro. Actualmente hay mucha gente que consume reviews, críticas y resúmenes en internet de películas, de libros y de música. Y está bien, de verdad que está bien, cumple una función, pero no reemplaza a la obra. Vayan a las obras, es importante ir a las obras, uno mismo. Las partes de una obra, en suma, no reconstruyen la totalidad de una obra, es imposible. Una parte de mí está resignada a entender que a veces consumir arte es un acto solitario, en el sentido semiótico. Como dijo Charles Peirce, la palabra o signo que el hombre usa es el hombre mismo. Conformamos las interpretaciones de una obra a partir de lo que reflejan de nosotros mismos, según lo que entendemos por nuestro contexto y por nuestra vida. Una obra no habla por sí misma. La obra es la comunicación. En el contexto de esta discusión quiero presentarles algunas ideas, principalmente de este libro, que es un libro de semiótica, no de arte. Pero ¿qué es el arte sino la interpretación de signos con una cierta intención? Entonces les leo la parte donde habla sobre la idea de Peirce. Peirce decía: describir algo de una determinada manera a partir de una hipótesis modifica el objeto descrito en cuanto a su existencia social. Cualquier investigación científica condiciona hipótesis de lectura. Es en este sentido que la hipótesis, la investigación y la descripción de un objeto modifica a ese objeto, ya que crea condiciones de recepción. Esto quiere decir que en el proceso comunicativo es inevitable que la interpretación mute. La interpretación cambia. Desde que está en la cabeza del autor hasta que la plasma en su obra, desde que está plasmada hasta que la expone en algún lugar, desde que está expuesta hasta que yo la recibo, desde que yo la recibo hasta que yo la comparto, en cada etapa del proceso la interpretación muta, inevitablemente. Esto obviamente presupone una cosmovisión totalmente antiesencialista. Al respecto se dice: la soledad, la independencia absoluta, lo absoluto, es inimaginable. Es decir, las obras están rodeadas de todo su contexto. Puede que estas ideas le choquen a mucha gente, porque son de hecho consideraciones posmodernas. Y lo posmoderno, como categoría, tiende a adoptar connotaciones negativas para la gente. Pero no es más que el entendimiento de la imperfección de los procesos comunicativos. No es un juicio de valor, no es como que esté bien o está mal que sea así, es lo que es. La comunicación es imperfecta e incompleta. No hay de otra. Humberto Eco, que tiene el mismo nombre que yo, en Obra Abierta aporta a esta discusión sobre el arte diciendo: una posible definición de arte es entenderlo como un proceso sígnico en el cual intencionalmente hay un reclamo por la no aceptación o limitación a una lectura de tipo decodificativa sígnica. Humberto Eco explora que no existe tal cosa como una esencia de la obra. La obra es una interpretación estadística que tiene que ver con el lector y con la hegemonía cultural. Este concepto de hegemonía es un concepto que viene de Peirce y tiene que ver con el consenso que le damos a los significados. No es una cosa inmutable, no es una cosa definitoria de los objetos, es un consenso, es un convenio que le damos a las cosas. Entonces, ¿qué entendemos hasta ahora con estas ideas? Por una parte, el autor no tiene control sobre la interpretación de su obra. Y es más, esta interpretación nunca será inmutable. Siempre va a estar dispuesta al cambio.
Sin embargo, toda interpretación tendría una validez estadística respecto a la hegemonía. Es decir, nos quita esta idea de subjetividad absoluta en la que toda interpretación es posible e igual de válida. Ese es el típico error conceptual cuando se habla sobre posmodernismo. Más bien tiene que ver con que tiene que haber una correspondencia lógica entre la interpretación y el contexto total de las cosas. Lo valioso de Peirce y de Gramsci es que trajeron nociones de materialismo dialéctico y materialismo histórico al mundo de la interpretación de signos o, extrapolando, al mundo del arte. De nuevo, gracias Marx, tienes la razón. Tuviste siempre la razón y la historia te da la razón. Y ahora seguimos con las ideas de Wittgenstein. Wittgenstein era algo así como el sucesor, por lo menos espiritual, de las ideas de Peirce y de Gramsci. Y al respecto decía: hasta el siglo XX, inclusive las estéticas discutían cómo debía ser entendida la obra de arte, cuál era el significado auténtico, puro o acertado del hecho artístico particular. Eran estéticas centradas en la idea de autor que adjudicaban al mismo la potestad del significado único de su obra artística. La del autor es una proposición, una propuesta constituida a partir de una lógica autoral que puede enfrentarse a una lógica del receptor no necesariamente idéntica, aunque puedan compartir elementos parcialmente. En resumen, el significado adquiere completud en la recepción. Bien, hasta ahora se entiende la importancia para la interpretación de la lectura individual, ¿no? Pero a esto hay que sumarle otra cuestión, la intertextualidad. De Wittgenstein se puede extraer lo siguiente: cualquier expresión que pudiésemos llamar artística explicita algo que es esa autorreferencia hacia del mundo simbólico. Cualquier obra literaria o artística dialoga con otra u otras y está continuamente citando. ¿Qué quiere decir esto? Que, queramos o no, otras obras empapan su contexto en el contexto de la obra que estemos analizando en el momento. Uno de los primeros que hizo esto explícitamente fue T.S. Eliot. T.S. Eliot, en su poema La Tierra Baldía, nos exige que por lo menos conozcamos otras obras para entender la suya. El mito céltico de Tristán e Isolda, pasajes de la Biblia, historia concreta de Europa. Y esto obviamente puede generar una angustia y desesperación en el lector, ¿verdad? Porque yo podría decir, si para entender esto tengo que leer otras 1000 cosas y entender otras 1000 cosas, pues no lo voy a entender nunca, ¿no? Mejor ni lo leo. O sea, si es tan inaccesible para mí, pues ¿para qué? Pero de eso se trata. O sea, de eso va la vida y de eso va el arte. Qué arrogancia creer que podemos entender por completo cualquier obra, por más simple que sea. Porque de nuevo, si el contexto que rodea a la obra, más el contexto que me rodea a mí, va a tener una consecuencia en la interpretación que le dé, pues si lo leo en otro momento, mi interpretación va a cambiar. Y eso es obvio, ¿no? La gente lo dice a cada rato con El Principito, que lo leen de niños y de adultos y todo cambia, ¿no? Eso pasa con todo, pasa con todas las obras. Entonces, este carácter intertextual, según Wittgenstein, Peirce y Gramsci, tampoco se puede separar. Siempre está presente, embebido en todas las obras. La conclusión de este video, lo que quise decir, y espero se haya entendido con mis referencias, es que hay que leer en soledad. Hay que ver películas en soledad y hay que escuchar música en soledad. Todo con atención, con paciencia y sin la arrogancia de creer que vamos a entender todo. Porque el arte no debe ser obvio. El arte se trata de inyectarnos el mayor contexto posible, inyectarnos referencias y poder después hacer enlaces entre distintos aspectos de la vida gracias a que somos capaces de hacer este tipo de conexiones porque tenemos todas las referencias en nosotros, ¿no? Y nunca se van a acabar las referencias, nunca vamos a llegar a comprender todo, ¿no? Pero de esto va. Al respecto, hace unos días escribí una cosa en mi diario y con esto los dejo. He reflexionado en cuanto a cómo conciliar mi visión estrictamente materialista del mundo con aquello que me cautiva en el arte. Creo que encontré el enlace. Me gusta el arte que explicita las interconexiones del mundo.
Hola, el video ya acabó. Nada más quiero decir que seguramente esto quedó muy disperso. O sea, son muchas ideas que cuesta conectar porque, les repito, el libro en el que me basé no es un libro que hable sobre arte ni sobre interpretación del arte específicamente, pero se pueden extraer esas conclusiones a través de él, ¿no? Es un libro que habla del lenguaje en general. Entonces, siempre tengo este problema, esta preocupación en mí de, oh, quiero hablar de esto, pero no consigo construir todo un discurso coherente alrededor, ¿no? Pero para este video dije, pues a la chingada, ¿no? Lo que salga, voy a soltar ideas y a ver si algo se logra entender. Pues nada, esta es una justificación para quien llegue hasta aquí sobre por qué este video parece tan por todos lados. Pero así soy yo soy muy por todos lados, siempre. Pues nada, gracias.